Tertulia de la Trifulca, 27 de octubre de 2025, hoy con Alejandro Ruiz, Fernando Tavera y David Barbera, que se estrena por todo lo alto porque ayer el Real Madrid ganó 2-1 al FC Barcelona. Yo lo decía durante esta semana, chicos, para mí la victoria, os prometo que los puntos me importaban poco. Ahora es verdad que me veo 5 arriba y digo, ostras, qué bien, ¿no? Qué bueno la distancia. Pero creo que era vital que el Real Madrid consiguiera esta victoria por muchas razones, lo he dicho. Por la confianza plena de la plantilla, por la confianza para el proyecto de Xabi Alonso, por cambiar la dinámica, por hacerle entender a la plantilla que puede ganar un partido contra un rival duro, por darle al Barça un mensaje de, oye, ¿te acuerdas dónde me ganabas? Pues ahora ya no me ganas, ¿no? Yo creo que por todas esas cosas es importante. Alejandro, no sé si lo sentiste tú igual. ¿Qué sensación te deja este Real Madrid tras la victoria? Yo sentí que sobre todo el Madrid se quitaba de encima los miedos que venía arrastrando en los partidos grandes. Creo que eso es lo más importante. Yo lo comentaba también durante la semana. Para el Real Madrid era súper importante sentir que en este tipo de partidos podía dejar de tener la mandíbula de cristal, ¿no? Normalmente cuando iba a los golpes salía perdiendo y sin ir a los golpes le dominaban. Entonces no había manera de encarar estos partidos desde una tranquilidad de equipo grande. Ayer el Real Madrid, por lo menos durante la primera parte, actuó con un plan de partido muy claro, mejor pero ejecutado. Yo creo que le dio la primera parte para haber hecho mucho más en el marcador. Fue dominador absoluto. No tanto de la pelota, porque en estos escenarios tampoco hace falta, pero sí del escenario y de los momentos. Y yo creo que en el debe del equipo, para mí es la sensación de que en un partido en el que quizá podrías haber tenido mejores sensaciones de cara, sobre todo a la segunda vuelta, el Barcelona se puede ir del Bernabéu sintiendo que a poco pero que... siempre ha pasado, ¿no, Alejandro? Eso sí, es como una constante, es un error para Madrid, yo lo comento muchas veces, pero siempre ha pasado, ¿no? Es un equipo que deja vivo siempre a sus ayer rivales. Yo creo que no lo deja vivo por bajar el pie del acelerador, sino porque le faltaron herramientas futbolísticas para acabar de rematar al Barcelona. Yo creo que en la primera parte sí que el resultado pudo ser más abultado. Para mí ese fuera de juego de Mbappé, quiero seguir viéndolo. Para mí el penalti es penalti y el Madrid tuvo ocasiones claras después para haber ampliado la renta. Incluso el error del Barça, el gol del Barça, perdón, es un error individual de Arda. Pero en la segunda parte, para mí, el problema no es de intensidad, el problema es de fútbol, y ahí al Madrid le faltó continuidad y sobre todo tener piezas que permitiesen al equipo juntarse un poquito más y vivir un poquito más tranquilo. Entonces, para mí la lectura es que el Barça puede salir del Bernabéu diciendo sí hemos perdido, sí se ha acabado la buena dinámica, pero es un resultado muy justito, y si recuperamos sensaciones con Lamine, recuperamos a Ferran, que estaba medio tocado, Koundé, que estaba medio tocado, Lewandowski y demás, en la vuelta podemos volver a la senda de la victoria contra el Madrid, y ellos se van con la sensación de que no han sido superados, no han sido dominados. Yo creo que en resultado no, pero sí en sensaciones, ¿eh? A mí yo ayer creo que no estoy muy equivocado en decir que yo creo que es de los partidos en el que menos miedo sintió el Madrid en portería. O sea, yo, más allá de lo que dices tú, el error de Arda Güler, pero el trabajo defensivo fue brutal, ¿eh? Por eso te digo, pero que quiero decir que al final… Y eso también es dominar, ¿eh? Si yo fuera aficionado del Barça, yo ayer sí me siento muy, muy pasado por encima, y de la que me libré. He visto algún vídeo por TikTok de algún streamer del Barça que realmente decía un poco eso. Ha sido un 2-1, pero España me dio 5. No sé si me entiendes. Pero yo analizo también la parte del Barça y entiendo que ellos afrontaron este clásico con un Lamine muy mermado físicamente, muy mermado. Era un jugador incapaz de tirar un sprint, incapaz de hacer un 1 contra 1. Es que él lo intentó, y cuando lo intentó fue a medio gas, fue sin fe directamente, no confiaba en su físico, con un Ferran que venía como venía. Quiero decir, ellos pueden irse con la sensación de que si en la segunda vuelta sus piezas más importantes, más desequilibrantes, están a tono, el partido y el escenario es diferente, porque realmente para ellos también fue difícil ayer encarar el partido sabiendo que tu estrella está, pues no sé, ¿qué podemos decir? ¿Un 20 o un 30%? No creo que Lamine estuviese para mucho más. Es a lo que voy, que para mí el partido defensivamente del Madrid es brillante con el escenario que se encuentra, pero seguramente este escenario en la segunda vuelta no te lo encuentres. Entonces habrá que plantear el partido de vuelta desde otro punto de vista, intentando también que el Madrid le pueda dar continuidad al proyecto y que haya otras piezas que puedan estar más entonadas. Para mí, y lo explicaba en un tuit, y ahora que lo comenten también David y Tavero, para mí la gran diferencia entre ganar el partido como lo ganó el Madrid y haberlo ganado dominando está en Arda Güler, y en creo que no lo supo encontrar el Madrid y él tampoco se supo conectar al partido. Y para mí es la gran diferencia del por qué ahora estamos hablando de que el Madrid ganó, pero un poco sin esa sensación de apabullar. Voy a dejar hablar a David, pero antes de que hables, David, te voy a dejar, que es que me ha puesto un comentario muy gracioso, me ha parecido muy gracioso. Ponía DJ Bebop, dice: David Barbera parece que va a hacer un coloquio sobre la teoría crítica de la escuela de Frankfurt en la que me dedico a eso, curiosamente. O sea que no sé en qué se ha podido percibir, pero bueno.
Bueno, David, no sé qué sensaciones a ti te deja el partido, más allá de también lo que ha comentado Alex. No sé si algo que quieras reseñar. No, estoy de acuerdo en lo que ha dicho, pero me gustaría puntualizar una cosa. Creo que como en cuanto a lo que sostiene el relato es que íbamos una gran bala, ¿no? Porque si en el 92 creo que fue Koundé marca esa, tendríamos ahora mismo que lidiar con un relato de Lamine no funciona por la banda, pero sin embargo se va al medio y consigue solucionar un mal partido. Lamine resuelve, o sea, estaríamos ante un escenario completamente distinto, ¿no? Y creo que el Madrid a veces peca de eso. Lo vimos con Ancelotti, que en los últimos minutos muchas veces nos empataron el partido. Lo vimos en Getafe contra 9, que casi nos enfrentamos otra vez a un escenario completamente distinto que el que da los 3 puntos. Y sí, coincido completamente. De hecho, el propio Xabi Alonso lo dijo un par de veces en rueda de prensa, ¿no? Repitió que eran mucho más, o sea, que no eran solo los 3 puntos, sino que trascendía por el nivel anímico de los jugadores, no solo eran 3 puntos, era por donde veníamos. Entonces coincido en eso, pero creo que al Madrid le falta, como habéis dicho, argumentos tácticos para solucionar esa clase de partidos y de verdad ir con una victoria. Pero sí es verdad que yo soy mucho más positivo. Entiendo que Alex y David, que creo que analizáis más el fútbol y lo puedo entender, yo creo que tampoco podemos jugar. Entendedme lo que voy a decir, no digo que estéis haciendo trampas, pero a fútbol ficción, porque claro, dices, no, es que Lamine hace muy buen pase a Koundé en el 92, pero claro, el Madrid tiene 500 acciones. Igual sí. Si jugamos a fútbol ficción, el Madrid igual va a 6-1. Entonces, claro. 6-2, ¿a quién le importa? Yo falla un penalti. Lo que se puede analizar en el partido es que el Barcelona fue muy poco peligroso por un gran planteamiento del Real Madrid y que el Real Madrid llegó muchas veces a portería. Para mí, el gran debe del Madrid ayer no es que deje una acción en el 92, sino que no remate el partido cuando lo tiene en su mano. Que Mbappé no puede fallar un penalti que te va a dar el 3-1 y que te va a dar la tranquilidad. Que Mbappé no puede fallar otra acción que tiene. Que Jude, que creo que tiene otra, tampoco le pega bien. Quiero decir, al final, yo sí que puedo ponerle ese debe. Estando de acuerdo en que el Real Madrid es un equipo que le cuesta cerrar los partidos, pero de siempre. No es una cosa de Xabi Alonso, ni de Ancelotti, ni de tal. Es una cosa que le cuesta de siempre, ¿no? Setavero, tú dame tu opinión. Sí, yo estoy un poco en tu línea, Rubén. El partido, evidentemente, a los puntos es súper positivo. Sí que es cierto que hay mucha diferencia. Hay un gran Xavi hasta el minuto 60-70 y luego quizás en ese planteamiento de los minutos finales, un poco lo que decía también Alex, ¿no? Ahí Xavi no estuvo tan acertado como lo estuvo previamente. Coincido. Pero a los puntos me parece un refuerzo brutal Me centro mucho en la figura de Xavi porque era Xavi el que se jugaba mucho en este partido. Se ha hablado mucho de que se puede jugar el puesto, más o menos. Yo nunca defendí que se jugase el puesto, pero sí que defendí que se jugaba un run muy incómodo. Porque tú puedes ganar 11 partidos de manera contundente y perder solo 2, pero si esos solo 2 son el Atlético de Madrid y el Barcelona, y si lo ampliamos al partido contra el Paris Saint-Germain, lo de antes da prácticamente igual. Porque si todo hubiera ido de la mano de unas grandes sensaciones ofensivas, pero no estaba siendo el caso, porque este Real Madrid de Xavi lo que tiene son unos cimientos y una base defensiva solidísima que está aprendiendo a construir un poco desde abajo, y es arriba un poco también lo que estabais comentando, ¿no? Ese no poder matar, ese no tener las herramientas para hacerlo. Pero yo ayer concretamente sí que le vi herramientas y sí que le vi posibilidades. Al final, el cambio de Vinicius, que luego entiendo que lo entraremos y demás, sí, puede ser más o menos acertado. Pero es un partido en el que el Barcelona solo crea una ocasión clara antes de la locura final, que viene por un fallo de Arda Güler. Un partido en el que el Real Madrid falla un penalti que desconectó a Mbappé, porque ese fallo en el penalti que le anulan un gol, que le anulan un gol por el dobladillo de la media, correcto, como bien dice el bueno de Eloy. Correcto. Hay muchas situaciones en 3/4 en el que quizás una mala decisión en ese último pase o a la hora de decidir si disparo, si no lo hago, evitó que el Real Madrid se fuese al descanso con un 4-0, que antes de ese penalti metiese otro gol. A mí todo eso me parece positivísimo. El Madrid, yo sí que creo que el Madrid dominó. Yo al final del partido me dio por echar un vistazo a la posesión, ¿no? Y al final, que creo que es la estadística más mentirosa que hay. Y creo que fue un 30% a un 70%. Y el Madrid supo dominar sin dominar el balón. Es algo que tampoco había hecho.
Tavero, déjame cortarte un momentito. Se me ha quedado en blanco el ordenador, me estáis viendo todos, evidentemente. Voy a salirme un momentito y vuelvo a entrar. Tardo 30 segundos, ¿vale? Seguir hablando vosotros y ahora vuelvo, ¿vale? Venga. Nada, continúo. Lo que decía de la posesión, yo vi ese 30% a 70%, pero el Real Madrid yo lo vi cómodo, ¿no? Comodísimo durante todo el partido. Xavi, volviendo a él, creo que tuvo decisiones buenísimas, incluso durante el partido. Estamos de acuerdo que saca esos 4 centrocampistas, ¿no? Para buscar, inhibir a ese Pedri de Jong, y lo consigue, pero para mí no lo consigue tanto por la pizarra prepartido, sino con esa decisión durante en la que mete a Camavinga como falso extremo derecho y mete a Bellingham por delante de Güler, dándole mucha libertad, y ahí Bellingham empieza a hacer lo que él hacía, empieza a recibir de espalda y a girar, empieza a conectar líneas, también a llegar, a ser ese todo a la vez y en todas partes que hizo tan bueno. Bellingham centrocampista, además, ¿eh? Eso es. Con intención de serlo, que eso es importante también. A mí me parece el mejor ayer, sin ninguna duda. No, sin duda. El mejor del partido, yo coincido 100% con Tavero. A mí la sensación que me da es que el Madrid pudo mezclar más tramos de fútbol en los que ser un poquito más… Voy a encerrar a mi pobre gato que quiere salir. Hombre, no, pero estaba mirando las mías y las mías no eran. Sí, armonía. Armoniza el ambiente. La verdad es que aquí la gente está solo con el gato. El Michi discrepa, hubiera sacado a Benzema delantero centro, que alguien atienda al gato. Sí, la verdad es que hemos llegado a ese punto. Nada, ponle pienso y… Dale algo, tío. O por lo menos sácalo en pantalla para que la gente vea que el gato está bien. Ya por él, para que veáis que está vivo. Venga, para que está bien. Yo lo que venía diciendo es que yo coincido 100% con Tavero, y la sensación es que el Madrid tenía el partido bajo control, pero yo eché de menos, porque las piezas las tenía, que el Madrid pudiese mezclar esos tramos en los que podía esperar al Barcelona y esperar a un Barcelona inoperante, porque el Madrid le había puesto las trampas y la telaraña para que el Barcelona no se sintiese cómodo en esos tramos de posesión, con tramos en los que el Madrid se hiciese un poquito más dueño del partido porque tenía herramientas para ello. En un día en el que precisamente Bellingham estaba pro ser centrocampista y pro ser un jugador dominante, a mí, yo por ejemplo eché de menos que Güler se hiciese con los mandos del partido, porque tuvo tramos en los que por espacio, tiempo, contexto, él podría haber sido la primera línea de pase. El balón para mí pasaba demasiadas veces por Tchouaméni y esa línea de pase se la tendría que haber saltado al Madrid, porque con Güler decidiendo, lo que decía Tavero, ese último pase, esa última conexión, si en vez de ser Tchouaméni el que inicia esa salida, es Güler el que decide, para mí el Real Madrid hubiese tenido un poquito más de pozo en el partido, que en la segunda parte no lo vimos porque a Güler directamente se le acabó la gasolina. Porque eso, Alejandro, perdona que te corte, pero estando de acuerdo contigo en todo eso y el análisis después del partido lo vamos a hacer, yo creo que si alguien a ti te plantea varios partidos y te plantea yo creo que todos acaban contentos, porque el Real Madrid, de alguna manera, es muy superior al Barça ayer. Yo creo que el Madrid acaba contento del partido, pero para mí el partido de ayer del Madrid, de ser de notable, porque es un notable, yo creo que todos estamos de acuerdo que es un 7, un 7,5 en un partido tan importante y en el que vienes de tan malas sensaciones, pudo haber sido sobresaliente si esa pieza o esas piezas consiguen darle al equipo una versatilidad que ayer no tuvo. Ayer el Madrid tenía claramente un plan de partido muy marcado, que lo comentábamos además en la previa, un partido que el Madrid tenía muy estudiado y sabía dónde tenía que llevar al Barça a sus zonas de debilidad, y lo ejecutaron bien. Para mí faltó esa jerarquía o ese talento para salir de tramos, sobre todo en la segunda parte, en las que el Barcelona tenía mucha posesión, que no fue productiva, pero que el Real Madrid pudo haberse hecho más dueño del partido y haber jugado un poco incluso con la desesperación del Barça de no conectar, porque el Barcelona tenía tramos de posesión inoperantes. Y ahí en Madrid, si se hubiese adueñado un poquito más del partido, creo que hubiese sido un poquito más la sensación positiva. También ha comentado Tavero, para mí la dirección de campo ayer de Xavi no es muy acertada. Ya para empezar el primer cambio, creo que si Ceballos estaba para jugar, creo que era Ceballos por Güler. Esa pieza de más que metió con Brahim, para mí le aportó al equipo amenaza, vamos a decir, ese poquito descontrol que te puede dar Brahim, pero ahí el Real Madrid ni lo necesitaba, porque el Real Madrid tenía en ese momento a Vinicius en el campo, que se estaba yendo siempre de Koundé, absolutamente siempre, y tenía un Mbappé que sabías que iban a gatillar la que tenía. Entonces yo creo que ahí, incluso, por ejemplo, si Fede no se llega a lesionar o llega a tener esas molestias, haber metido a Fede, ¿no? a Carvajal directamente por Güler y haber metido a Fede, que hubiese podido salir a la contra con una posición de mayor libertad, porque estaba Camavinga también en esa diferente altura. Son decisiones y son momentos que te separan quizá en la segunda parte, sobre todo, de acabar 2-1 y esperando que el Barcelona no tenga una genialidad puntual, que era lo único a lo que se aferraban, esa genialidad de Lamine para el pase a Koundé, porque realmente la segunda parte no genera más peligro,
de tener un resultado un poquito más solvente. También, evidentemente, el bajón del penalti fallido por Mbappé juega mucho en contra del Madrid. Y yo sigo pensando que lo que pasó con Vinicius también juega en contra, en mi opinión, pero bueno, ahora luego lo hablaremos. David, te quiero preguntar también por el tema para mí, una gran nota positiva del bloque defensivo. Creo que ahí hay nombres propios como Eder Militao, que está a un nivel absolutamente imperial, de los mejores del mundo, si está a este nivel constante. Álvaro Carreras, que sí es verdad que Lamine no estaba bien, pero tampoco hizo no le ayudó a estar mejor. Álvaro Carreras, por cierto, muy buenas ayudas de Arda y de Vinicius en sus momentos. Y en general, ¿no? El bloque defensivo del equipo que defendió bien como equipo, ¿no? Yo creo que el Barça, yo lo decía ayer en el directo de Tangana con Alex y con Eloy, que veía muchas veces a Pedri mirar a un lado, no sabía dárselas, se la volvía a dar a De Jong se la volvía a dar a Pedri. Yo les veía que creo que el Madrid le planteó un buen partido en ese aspecto, ¿no? Sí, yo creo que anularon completamente, se fijaron bastante en el partido del PSG, ¿no? Porque anularon muchísimo esa sociedad de Pedri de mirar hacia adelante, como dices, daban muchos pasos horizontales. También caer en las palabras de Vini, ¿no? Hacia Lamine, que curiosamente sabemos lo que Vini le dijo a Lamine, pero no Lamine lo que le dijo a Vini, pero eso siempre hay traductores solo para Vini, tío. Es una cosa llamativa en la televisión. Sí. Solo se leen sus labios, tío. Solo. Hay mucho brasileño claro, pero uno intuye, ¿no? Cuando ve al cuarto árbitro que dice no entres Vini, intuye que Vini está siendo víctima de algo, ¿no? De algo que le estaba diciendo a Lamine. Pero no entres será porque alguien le está invitando abriendo, a entrar, ¿no? Claro, exactamente. Y que a él tampoco hace falta que le inviten. No, sí, es de mecha corta. Pero claro, por eso, que Vini, como decía, Lamine daba muchos pases atrás. Creo que se taparon bien las amenazas del Barcelona y, como dices, sí que hubo ayuda de Vini hacia atrás, de Jude bajando en el repliegue, Camavinga, un despliegue físico impresionante. Tchouaméni igual, a veces yo con Tchouaméni era un poco crítico porque parecía ahí un director de tráfico, ¿no? Muchas veces se quedaba mirando cómo pasaban las pelotas alrededor de él, pero la verdad es que ayer fue muy contundente con ese cuerpo que Dios le ha dado y se tiraba a cortar, hacía entradas y demás, o sea que la verdad es que en cuanto a defensivamente mucho mejor este Madrid que lo que veníamos viendo últimamente, ¿no? Os iba a preguntar a Tabero te pregunto a ti y a Alex, un detalle que a lo mejor la gente no haya señalado mucho del partido que os ha parecido muy positivo. No sé si hay algo en especial, me da igual algo individual, algo que visteis, no sé. A ver, a mí no sé si se habrá señalado más o menos, pero a mí el partido que hace Tchouaméni, o sea, es un escándalo. Me parece una absoluta barbaridad. O sea, tampoco sorprende porque es un poco continuidad de lo que venía haciendo, pero es que es el escenario donde tienes que hacerlo. Y es contra el centro del campo contra el que tienes que hacerlo. Camavinga también, ¿eh? Camavinga estuvo fenomenal, ya te digo, a mí me gustó mucho esa capacidad que tuvo se reía él de sí mismo, ¿no? Luego con un tuit de nueva posición desbloqueada, extremo derecho, pero aportaba mucho a la hora de combinar en aquella zona y demás, en banda derecha entrando hacia adentro y presionando, pero a mí el partido que hace Tchouaméni se desentendió un poco a medida que avanzaba el partido en tareas de construcción, porque había otros futbolistas que podían hacerlo y me pareció un acierto, pero es increíble cómo ha mejorado la capacidad de vigilancia, porque yo siempre hablaba mucho que Tchouaméni defendía muy bien lo que podía ver antes. Pero la parte de la espalda, ese triángulo que se formaba entre los centrales y el propio pivote, el propio centrocampista defensivo, que era algo en lo que Casemiro era un auténtico maestro. Y a Aureliano le dio tiempo de aprender cómo vigilar lo que tenía ahí a las espaldas. Ahora lo hace de una manera excelente, mucho más atentos, no sé, imperial en lo físico, por arriba. No se me ocurre un centrocampista y te diría casi un futbolista más potente que Tchouaméni en estos momentos en el juego aéreo. Me pareció algo sensacional. Y luego un detallito que lo hablaba con un colega esta mañana, el balón parado. El Madrid no está sacando rédito del balón parado porque no está entrando la pelota. Pero es que está corners, perdón, está rematando todo, ¿eh? Sí, pero está rematando mucho, David. Yo estoy de acuerdo con Tabero que es verdad que luego no lleva peligro los remates. Claro, pero es que los remates remata todo. Falladas, ¿eh? Ayer hay un par de y mucha variedad. El partido contra la Juventus, que lo hicimos Rubén y yo en el periódico, lo hablábamos. Parecía que había cogido la libreta de jugadas ensayadas y dice, venga, vamos a probarlas todas. Tic, tic, tic. Y todas se remataban
no entraban. Pero una jugada ensayada no la mides tampoco porque el remate de cabeza sea tan preciso como para, sino que te salga y el que tú tienes planeado que termine esa jugada, la termine. Y a mí eso me parece algo fundamental y que estoy seguro que va a dar mucho esta temporada. Madrid, Tiene para mí 2 de los mejores rematadores, que son Militao y Tchouaméni, pero es que tienes después un jugador que en ese golpeo de media a larga distancia como Valverde, con ambas piernas es un cañón. Tienes lanzadores como Güler y como Mastantuono, el propio Rodrigo también me parece buen lanzador. Mbappé también. Pero es que hoy en día hemos vivido etapas en el Real Madrid en la que no ha ocurrido, pero es que precisamente hoy en día le sacamos altura a la mayoría de equipos. O sea, es muy raro eso que sucede en el balón parado, ¿no? Sí. Es verdad que muy bien, estoy de acuerdo con David en una cosa que es verdad que estamos consiguiendo, pero no estamos haciendo goles, que es un debe. Eso sí que hay que intentar conseguirlo porque, joder, lo hemos dicho, es que tanto Militao como Tchouaméni son 2 jugadores perfectos para rematar y no estamos haciendo mucho gol. Bueno, y Hausen, claro. Que Hausen, curiosamente, es bastante mejor en el balón aéreo ofensivo que defensivo. Sí. Que a él le cuesta bastante más medir el timing. Porque a veces lo ves en el campo y dices, este chico que mide 2.15, ¿cómo mide tan mal el salto? Y de hecho remató con el pie antes que con la cabeza ayer. Sí, pero porque interpreta mejor los pasos que tiene que dar hacia adelante que hacia atrás. Le cuesta talonar hacia atrás para dar el salto y muchas veces con su cuerpo le cuesta hacer el rectificado para saltar desde parado. Una cosa que, por ejemplo, a Militao y a Tchouaméni se les da muy bien, saltar hacia atrás, que es muy complicado saltar teniendo que tener en cuenta que te van a referenciar desde atrás. Ya a Hausen le cuesta un poquito más. De hecho, ayer Jude tiene una de esas, ¿no? Que remata hacia atrás, que se le veía hacer el gesto ese de la cabeza como diciendo... Pero vaya, yo lo comentaba hace poquito en un partido del Barça que dije, Cubarsí no sabe saltar. Y ayer el que está en la acción del gol de Bellingham es Cubarsí, que no sabe saltar. Porque Cubarsí, la manera que tiene de enfrentarse a los duelos es con codo y con hombro a la altura de la espalda del rival. Entonces, cuando el rival salta bastante más que tú y se impone físicamente, estás en desventaja total porque ni siquiera le has molestado. Y ahí es lo que le pasa a Cubarsí, es que ni siquiera llega a intimidar a su atacante, que si es un poquito listo y fuerte, salta más que tú y se impone claramente. Dice por aquí de Special One, a los amigos de Special One, que les quiero mucho y les mando un abrazo enorme. Y todo esto sin Trent. Aún tenemos bastante margen de mejora. No les queda ni nada. Bueno, esta parte final la leéis vosotros. Que yo sé que le gusta mucho al bueno de Pesky de Íñigo de dejar siempre su toquecito. Por cierto, estáis hablando de personas que lo han hecho Imperial, y personas imperiales son toda la gente que está en el chat hoy de aquí, tanto de YouTube como de Twitch. Somos más de 180 personas. Se me da bien. La gente de Twitch que nos está viendo, darle a seguir los que no os sigáis, y algunos se escapa alguna suscripción, siempre será aquí bien recibida y se agradecerá, evidentemente, para que el canal siga creciendo. Y podamos seguir trayendo gente tan guapa y tan maravillosa como toda esta que tenéis hoy aquí. Y también la gente que nos está viendo de YouTube, como siempre os digo, darle a like, no solo los que estáis en directo, sino los que estáis viendo el vídeo bajo demanda, que esto ya sabéis que luego se comparte. Darle a like aquí abajo, que ayuda un montón para poder seguir creciendo. Suscribiros los que no estéis suscritos, y si alguno quiere apoyar al correo de Rubén Martín, ya lo sabe, ahí abajo en el chat le dais a apoyar al correo de Rubén Martín, super chat, super sticker o miembro del canal. Todo ello ayuda mucho a que el canal siga creciendo. Y seréis, evidentemente, muy, muy, muy agradecidos por nuestra parte por poder poner ese granito de arena. A ver, vamos a meternos ya de lleno porque quiero hablar bien, quiero hablar de varios temas. Quiero hablar de Lamine, quiero hablar de Vinicius. Bueno, yo antes me ha costado seguramente un par de seguidores, incluso algún miembro del canal, porque he dado mi opinión sobre el tema de Vinicius y no ha gustado a mucha gente. Yo, evidentemente, doy mi opinión. No digo que tenga la verdad, no tengo la verdad absoluta. Ojalá la tuviera, sería maravilloso, pero no lo tengo. Pero sí es verdad que creo, por ejemplo, Dila, que es un grandísimo miembro del canal creo que no la senta muy bien. Dice que soy del Mbappé Fútbol Club. Y yo lo que intentaba explicar es que ahora hablaremos de Vinicius y de lo que pasó. Yo le estoy intentando decir a la gente que el Madrid se está convirtiendo muchas veces en ser más de un jugador, y sobre todo ya no ser más de un jugador, porque a ti te puede gustar mucho un jugador de Real Madrid, pero no lo puedes utilizar para intentar atizar a otro porque sí. Y sobre todo, en este caso, el que es de Mbappé para atizar a Vinicius y el que Vinicius para atizar a Mbappé, que son dos jugadores absolutamente fundamentales en el Real Madrid, ¿no? Entonces, yo estaba diciendo que para mí ayer Vinicius, yo, Rubén Martín, entendiendo como me lo explicó Alejandro además y Eloy, que me lo explicaron muy bien en la Tangana por qué fue sustituido, yo no lo hubiera cambiado. Yo hubiera hecho algún otro movimiento de alguna otra manera, pero yo no hubiera cambiado a Vinicius porque me parecía que el de arriba era el que más picorcito tenía. Pero yo soy una persona que no sabe tantísimo de fútbol como Alejandro, como Eloy. Aún así, habiendo cambiado, creo que todo lo que viene después del cambio es un error de Vinicius. Yo creo que se equivocan, esos aspavientos no están bien, sobre todo en la importancia del partido. Más allá de que te sientas
fastidiado por el cambio, puedo entenderlo, y me parece bien que incluso los jugadores se molesten por ser cambiados porque quieren jugar, pero hay maneras de quejarse. Y luego lo que se vaya al vestuario. A mí eso no me gustó nada. Con esto no quiero decir que no quiera Vinicius en el Madrid, que la gente se lo interpreta como eso, ni que soy de Mbappé y voy a dar a Vinicius, porque si me veis mi Twitter, por ejemplo, he defendido a Vinicius hasta la saciedad. Pero lo que me quiero decir con esto es que no pasa nada por si un jugador lo hace mal, como por ejemplo ayer Mbappé me parece que más allá de los goles tampoco estuvo muy allá de cara, o sea, en su trabajo arriba. No pasa nada, no podemos ser de un jugador por encima del equipo. Antes ha molestado mucho este comentario, va a seguir siendo el mío porque es mi opinión y punto. Pero bueno, quiero preguntaros a vosotros cómo vivisteis el tema de Vinicius, si entendéis, si lo lleváis a estas elucubraciones que hay de por no renueva y hasta que no renueves te va a pasar esto, si realmente pensáis que es recuperable, no recuperable, si creéis que van a hablar y esto se va a quedar anécdota, no sé cómo lo veis vosotros. Voy a dejar primero hablar a David Barberá, que se estrena hoy, y te meto en el programa, en el momento más complicado. Venga, dale David, a ver tu opinión. Bueno, a mí me parece un tema muy amplio y que hay que tener en cuenta muchísimos factores, ¿no? El primero es evidente, o sea, hay una simetría clara en lo que ocurre, ¿no? Porque el jugador es señalado como una víctima reactiva, pero el entrenador, como figura de autoridad, evade completamente el escrutinio, ¿no? Y eso me parece muy injusto, porque si estamos hablando de un error que comete Xabi Alonso, no puede ser que el único que está en los focos sea Vinicius, ¿no? También hay que señalar el error de Xabi Alonso. Esto lo dejó muy clarito Nietzsche, ¿no? Cuando hablaba de esto, a la víctima como figura débil es muy fácil ir contra ella, está en el inconsciente de la sociedad, pero a la figura autoritaria es más difícil señalarle el error, ¿no? Entonces, como me gusta meter a un filósofo en las charlas, tío, de verdad, David, vas a venir. Es difícil valorar esto, ¿no? También se entiende porque hoy en día el fútbol es distinto. He oído durante el día de ayer y de hoy que el Madrid está por encima de Vinicius. Hombre, por supuesto, ¿no? Lo hemos visto, yo creo que todos estamos vacunados desde que se fue Cristiano Ronaldo con estas cosas y no nos vamos a asustar por nada de lo que suceda, ¿no? Pero claro, Vinicius también es una marca, igual que lo es Rubén, igual que lo soy yo, igual que lo sois vosotros. Y esa marca también trasciende al Real Madrid. Vinicius, cuando deja el Real Madrid, tiene que seguir valiendo, tiene que seguir cotizando, ¿no? Entonces él dice, joder, minuto 70 de un clásico, es que a Cristiano no lo sentarías, a Mbappé no lo sientas, Lamine está ausente y no lo sientan. ¿Por qué? Porque es Lamine. Entonces hay cosas que no se pueden hacer y sentar a Vinicius yo creo que no se podía hacer. Y ante esa injusticia, o sea, no es lo mismo tragar que pasar por el aro, ¿no? Y evidentemente Vinicius no le queda otra que tragar, por eso se va al banquillo y tal, pero es normal que con las pulsaciones como las tenía y demás, pues cuando tú arrojas un jarro de agua a un hierro ardiendo, pues sale una humareda, ¿no? Y eso es lo que pasó con Vini. Salió ahí, pues, la furia de Vini, lo que le hace ser un grandísimo jugador, esa irreverencia, y pues luego se calmó, entró otra vez, saludó a todos, ¿no? Y vino a defender el escudo ante Lamine y la tangana final, ¿no? Alejandro, tú yo creo que tienes por ahí otra visión, ¿no? Sí. No te gustó porque te apetece un poco más, creo que decías ahí como una falta de respeto, ¿no? Al resto de tus compañeros. Sí. Por supuesto, y al jefe, que en este caso es Xavi. Para mí hay dos tipos de errores ayer. Ayer hay un error, que puede ser el de Xavi. Creo que es interpretable, podemos estar más o menos de acuerdo a nivel de una decisión profesional, una decisión técnica, ¿de acuerdo? Que te puede gustar más o menos, pero no deja de ser una decisión, insisto, profesional y técnica. El error de Vini no es profesional ni técnico, es personal. Y hace una reacción que es una falta de respeto a su entrenador, a sus compañeros, al equipo en general, al público, al equipo, al club, a lo que queráis. Entonces, creo que hay diferentes tipos de errores y ayer el error grave es el de Vinicius. Para mí el error de Xavi, cambiarle, podemos meterlo en el mismo saco si quieres que el error de Mbappé al fallar el penalti. Es un error que el que toma decisiones, en ese caso técnicas, se equivoca y hasta puedes estar más o menos de acuerdo. Para mí tampoco acierta en el cambio, lo he comentado antes, el cambio de Güler por Brahim. Pero es una decisión del entrenador que te puede gustar más o menos. Para mí, las formas de Vinicius le quitan toda la razón. Y es más, yo quiero ir un poquito más allá. Para mí, cuando estás manejando un grupo de trabajo como el que tiene que enfrentarse Xavi, igual que en cualquier trabajo, igual que tú, Rubén, Tavero, David, en vuestro trabajo, yo creo que si el jefe se equivoca,
tú llegas a casa, pues estar más o menos de acuerdo, lo comentarás con tu mujer, con tu familia, con lo que sea, con tus amigos, y ahí se queda la cosa, pero tú creo que le debes un respeto porque estás en un entorno laboral. Entonces, yo creo que ahora a Xavi no le queda otro remedio, igual que al club, de tener que aplicar consecuencias disciplinarias sobre Vinicius, que serán de minutos, Sí. serán de bronca en el vestuario, serán de lo que sea, pero si Xavi deja pasar esto o el club deja pasar eso, invitas a otros jugadores que en las mismas circunstancias reaccionen de la misma manera, y es un equipo de trabajo no es sano, y de cara a mensaje en el vestuario tampoco sano. Nos gustará más o menos, y a mí me gustó bastante poco, precisamente porque ayer vi un Vinicius que futbolísticamente me recordó, no sé si a vosotros, a aquel Vinicius que, por ejemplo, hizo una partido de vuelta tremendo contra el Bayern de Múnich, que se va sin marcar y asistir, pero que es un jugador totalmente desequilibrante, y para mí ayer estaba siendo eso, un jugador al que Koundé no podía parar de ninguna manera, las ayudas tampoco podían pararle de ninguna manera, por poco un penalti para mí clarísimo, hace la preasistencia en el gol de Bellingham, y en la segunda parte, pues, con mayor o menor acierto en área rival, estaba jugando bien. Xavi lo cambia porque deja de hacer esas ayudas en las últimas 3 o 4 jugadas del partido de Vinicius. Que te puede gustar más o menos, insisto, y como dice Rubén, podría haber cambiado a otro y a lo mejor haber dejado a Vini más libre y haber puesto a otro a trabajar por esa zona, bien sea Mastantuono, bien sea el propio Ceballos, lo que sea. Pero Vinicius se equivoca y entonces a partir de ahí no hay argumentos para defender lo que hace Vinicius. Y el que quiera defender a Vinicius realmente es porque tiene ganas de atizar a Xavi por lo que sea, o tiene ganas de atizar a Mbappé, que no sé qué pinta en esta historia, porque igual que se quedó en el campo Mbappé, se quedó Camavinga o se quedó Tchouaméni o se quedó Carreras. Quiero decir, que siempre meter a Mbappé la ecuación cuando creo que no hay ningún problema ahora mismo entre los dos. Tabero, tú estuviste allí, ¿no? Tú Sí. estuviste en el estadio, perdón, me he preguntado Tabero allí. ¿Cómo? Perdón. Y si tú notaste, porque yo evidentemente lo veía desde el plató, que ya sabes que además vemos el partido en silencio, o sea, lo tengo muteado para que no entre por el micrófono, entonces no puedo testearlo de la mejor manera posible, pero se vio que luego después de eso había un run, se bajó un poco las decibeles, ¿cómo lo sentiste tú? A ver, sorprendió mucho porque es que desde el estadio nos dio la sensación de que se había ido. Y empezamos todos a mirarnos y a preguntarnos, ¿pero se ha ido? Porque claro, desde la zona de prensa no ves con la misma claridad que si se puede ver por la televisión. Y cuando nos lo confirmaron, nos empezamos todos a mirar como diciendo, bueno, pues justo lo que estaba hablando Alejandro. Un grandísimo partido de Vinicius, que es él el que lo entierra con esa reacción. Yo estoy de acuerdo en que Xavi se puede equivocar en cambiarlo. Es que estoy muy de acuerdo con Alex. Podría haber tomado otra decisión, pero eso es una decisión deportiva que se toma. Y Vinicius, por mucha razón que pueda tener en enfadarse, porque es normal que un futbolista se mosquee, y sobre todo un futbolista como Vinicius, ¿no? Que él se sabe importante, que él se sabía indiscutible y que él se sentía desequilibrante. Pero una vez que tú te enfadas y te mosqueas, algo que seguro le hubiese gustado a cualquier entrenador, tú no puedes reaccionar como reaccionas. Ya no el hecho de no saludar a Xavi, que puede ser un poco un acto de, mira, no te saludo ahora porque si te doy la mano, lo que te estoy dando es una bofetada. Pero tú no te puedes ir al vestuario porque es que, y menos en ese escenario y en ese contexto, porque es que es en un clásico. Diciendo lo que dijo, si yo me voy del club, yo me voy del club. Exactamente. Luego él recapacita porque Vinicius… Oh, también, perdón, Tabero, que lo corte. Me voy del club, que no me gusta, porque no me gusta todo y me lo puedo esperar. Es lo de siempre. Vinicius tiene un montón de gente que le está subtitulando. Seguramente en un partido del Elche, en un partido del Levante, en un partido del Girona, en un partido del Barcelona, en un partido del Atlético de Madrid, en un cambio que no le gusten, no le subtitulan y a lo mejor está mandándole a tomar por culo a su entrenador. Pero es que a mí me parece mal que le hagan un entrenamiento, Rubén. O sea, yo aquí soy partidario de que yo a mi jefe no le digo eso. Si lo que te estoy diciendo es que con estas nuevas cámaras que tiene Vinicius apuntándole constantemente y todos los traductores que tiene, parece que Vinicius siempre es el malo de la película y que Vinicius es el que discute con los rivales. Y eso pasa constantemente en el fútbol, pero la diferencia es que no tiene un Super 8 o el día después llegándole por la cámara y diciéndole, no, es que mira lo que está diciendo Vinicius. Pero lo que dice, lo dice. Sí, claro. Pero eso es propio en el fútbol, digo. Sí, totalmente, pero eso no hace que esté bien. Porque también, claro, que también lo que hablamos muchas veces del propio caso Vinicius, ¿no? Cuando hablamos de los insultos desde la grada y tal, que porque se haga mucho y porque se haga más veces no quiere decir que esté bien hecho y eso hay que perseguirlo. Claro. Entonces Vinicius, yo estoy seguro que él es el primero que después cuando se calma en el vestuario, porque él vuelve. Y cuando él vuelve se queda hasta un poco ofuscado, pero él luego celebrando
O sea, él estaba celebrando como un niño pequeño. Claro. Como el madridista que es, siendo, porque ya se le pasó la calentura, porque es que eso es Vinicius. Pero coincidirás, Favero, en que ahora realmente es que coloca a Xavi en una situación complicadísima. Porque Xavi está diciendo, he recuperado un buen Vinicius, porque físicamente está... ¿Para qué lo quitas? Se ha buscado un problema innecesario, él solo. No. Claro, pero ahí entramos en una decisión... Xavi se lo ha buscado él solo. O sea, tú tienes... En una decisión táctica, David. Perdón. Alex, perdona, contextual. Sí. No pasa nada, pero digo que si no habléis los tres a la vez, pues que digo que entonces estás diciendo que el entrenador del Real Madrid tiene que tomar decisiones teniendo en cuenta el ego de sus futbolistas, porque por supuesto. Si no se enfada uno y si no se... No, hombre, pero eso es por supuesto en una gestión de grupo. A una persona que gestiona un grupo, antes ponías el ejemplo de un jefe, tiene que saber cómo va a reaccionar, se tiene que anticipar a la reacción emotiva de todos sus empleados. Y por eso tienen una formación emocional todos los que se encargan de gestionar grupos de personas. El jefe no tiene por qué estar pendiente de que un tío vaya a ser más o menos maleducado. Y ahí es lo que hace Vinicius de ser maleducado. Y ya está. Porque Güler lo cambia siendo el jugador protegido de Xavi durante toda la temporada y Güler se calla y le puede gustar más o menos. Y el día del Wanda, que Güler estaba siendo el mejor, lo cambia y Güler no vocifera. Entonces, yo creo que estamos entrando en un debate, para mí, ahí absurdo. Es que Xavi no tiene por qué pensar que Vinicius se va a enfadar y por eso no lo cambia. Si lo cambia es una decisión técnica, insisto. No, pero es una sensación es una decisión muy torpe de Xavi. Muy torpe. Puede serlo. Pero eso ya me refiero, eso ya entra en el juicio de cada uno. Un momento, que antes de nada, primero, entra dentro del deber del club. Entonces el club lo que tiene que hacer es déjame decir un par de cosas, perdón, darme un par de cosas. Dylan dice, Vinicius no dice que se va del Madrid, sino dice que se va del banquillo, que no va a estar en el banquillo, que puede ser, que yo no lo he visto en las imágenes. Bueno, dicho esto, iba a decir algo que se me ha olvidado. Espérate, iba a decir que iba a decir. Bueno, continúa vosotros, si me acuerdo lo digo. Decías, perdón, pues, David. Que quiero decir que Xavi ya había abierto esta relación con Vinicius, de alguna manera, sentándolo, ya había abierto ese debate, ¿no? Y lo había castigado, entre comillas, pues con siendo suplente o con algunos cambios antes de tiempo, justificándolo en una rotación que, sin embargo, no aplica con otros jugadores. Entonces, pero bueno, es comprensible porque Vinicius necesitaba ese toque, ¿no? Dijimos que Xavi también venía un poco a eso, a quitar malas costumbres o malos vicios que había tenido la plantilla, ¿no? Pero ahora que ya has recuperado tu mejor Vinicius, ahora que ya lo tienes implicado en un partido motivado, que están viendo millones de personas, que lo has visto bajar a su propia área a rebañarle varios balones a Lamine, que recordaba a cuando Cristiano bajaba en Portugal a quitarle el balón a Lamine, que hemos visto esas imágenes repetidas varias veces. Y cuando tienes a ese Vinicius, que ya lo hemos recuperado, tenemos al gran Vinicius, coges en el 70 y lo cambias. Yo no te digo que no lo cambies. Igual que cambiaste a Mbappé, igual que cambiaste a los demás, cámbialo más tarde. No puedes quitarle, aún queda casi media hora de partido, no puedes quitarlo y además a un jugador que te puede solucionar. Mira el Liverpool está con Salah, que Salah no levanta cabeza, está recibiendo críticas de la prensa inglesa a tutiplén. ¿Qué hace Salah? Está en el campo porque sabes que te puede solucionar la papeleta con un balón, con una genialidad. Pero aquí entramos en otra cosa. Aquí entramos entonces en otra cosa importante, porque entonces, si David Barreda señala esto, que lo señala mucha gente, yo entro en este tema, que es el que yo quiero llegar. ¿Hay algo con Vinicius? Me explico. ¿Creéis que Xavi la tiene tomada con Vinicius? ¿Creéis que desde arriba le han dicho, oye, hasta que este tío no renueve? No, lo dudo mucho. Pues entonces, David, se come el argumento, porque entonces Xavi no lo hace por... Puede ser error de... Es que es un error, yo he dicho un error, yo no he dicho Xavi Alonso tiene una diana en su casa con foto de Vini y lanza dardos, ¿no? Yo he dicho que comete un error y que ahora mismo ha generado, por ejemplo, criticáis la actitud de Vinicius, pero siendo fríos, vale, es verdad, es muy reprobable la actitud de Vinicius, pero siendo fríos, con esa actitud, prefiero que no estés en el banquillo contagiando al equipo. Vete al vestuario, te das una agüita fría y cuando te relajes vuelves. Porque para estar aquí dando voces... Vamos a tratarle como si fuese un niño pequeño. No era el momento para nada. Un niño pequeño. De hecho, luego ahora tendrá que asumir las consecuencias, como habéis hablado, de la sanción y la reprimenda disciplinaria. Eso, por supuesto. Vete a tu cuarto, ¿no? No, pero, o sea, yo lo que digo es que para estar así, ahora mismo estamos centrados en el partido. Si tú no estás centrado en el para ser partido... un profesional y comportarse como se tiene que comportar. Esto es como si tú empiezas con una chica y la chica te dice, yo es que estás conmigo, pero soy celosa. ¿Por qué? O sea, yo porque tengo que aguantarlo. Quiero decir, hay ciertas cosas que yo creo que... O sea, yo creo que ayer, más allá de que para mí es un error cambiarle,
creo que luego se equivoca Vinicius y eso Claro. creo que... Sí, hombre, creo por que- supuesto que se equivoca. Por eso- Si eso por eso digo. no se Y puede sobre juzgar todo- eso. Y o sea, sobre eso todo es evidente. pensar, y que creo que lo deslizan mucho desde su gente cercana y mucha gente aquí, por ejemplo, Dila, que habla mucho de Vinicius y tal, y me lo han dicho más de una persona, es que creen que es algo contra él. Pero claro, yo pienso, joder, si van contra él, pues no lo pondría en ningún momento, ¿no? No sé. A ver, es que Aparte, eso no se puede saber. Eso solo lo puede saber Xavi, si él tiene algo pero, contra pero- él o no. pero yo digo, por mucho que tuviera contra él, no lo pondría. Digo yo, ¿no? Yo hay parte, ese contra él. Yo entiendo que contra él simplemente, a mí lo hemos hablado varias veces y sí que me da esa sensación de que Vinicius, el fútbol de Vinicius, teniendo ya Mbappé en el campo, a mí me da la sensación, por cómo se está desarrollando toda la temporada, que no casa tanto con la idea que tiene Xavi de su ataque. Lo hemos hablado más de una vez. O sea, sin comparar lo que el nivel top de Rodrigo, el nivel top de Vinicius, el nivel top de nadie en esa banda izquierda. A mí me da esa sensación. Igual que para Ancelotti era un futbolista absolutamente indispensable por todo lo que le dio, etcétera. Para Xavi a mí me da esa sensación de que no lo es. Entonces a mí no es que vaya contra él, pero sí que para él no es tan indispensable como puede ser a lo mejor para el otro 90% de la gente. Y a mí me parece personalidad de Xavi, siendo consciente de lo impopular que es quitar a Vinicius ahí, porque Xavi no se va a pegar un tiro en el pie a sí mismo en un clásico cuando lo tiene todo de cara. Xavi entenderá que para amarrar el partido se le puede acusar de amarrategui, ¿vale? Acusémosle de amarrategui, pero si él considera que tiene que atar un partido que debería de haberlo tenido atado mucho antes y no consiguen tocar las piezas para que el Madrid lo mate y cree que hay que empezar a defender un poco más y piensa que necesita un extremo que vaya a trabajar más que Vinicius, de acuerdo, había trabajado y tal, pero Vinicius estaba trabajando algo menos y desde el campo se veía que estaba trabajando algo menos, pero que es normal, porque es que lleva 70 minutos en el campo y es que los esfuerzos que hace Vinicius atacando, y siendo el mejor, para mí estaba siendo el mejor junto a Bellingham. Total. Durante 70 minutos es impecable su trabajo. Exactamente. Y no pasa nada. Exactamente. ¿Que no lo tenga que haber cambiado? Bueno, perfecto. Pero para eso está el entrenador. Para equivocarse o para acertar, pero para tomar decisiones. Y a mí eso, que tome esa decisión, me parece personalidad y me gusta verlo en un entrenador del Real Madrid. Como me gustó que después de equivocarse, dándole la titularidad a Bellingham en el derbi, luego fuese suplente en los dos siguientes partidos. Eso es no plegarse a nada, o sea, es la realidad. Eso me hace a mí pensar que sí, que lo de Bellingham no fue una llamada, oye, Xavi, que Bellingham, ¿qué pasa? Hay que ponerlo en el derbi. No, él consideró que Bellingham estaba para jugar. Se dio cuenta que tendría el alta médica, pero no la famosa alta competitiva, aunque sí que la tuviera, y entendió que el proceso tenía que seguir por otro sitio. Suplencia contra el Cairat, suplencia contra el Villarreal, mini pretemporada, y aquí tenemos lo que tenemos con Bellingham ahora. Pues con Vinicius yo creo que es lo mismo. Él piensa que tiene que tomar esa decisión y lo hace siendo ajeno a todo lo que le va a caer, porque le iba a caer, y con el peligro que tiene cambiar a Vinicius sabiendo que es un futbolista muy visceral. Pero no se puede poner en la misma balanza, pudiendo ser un error de Xavi, que lo será, no se puede poner en la misma balanza que Xavi cambia a Vinicius con esa reacción de Vinicius. No, Vinicius es el primero que yo no he justificado la reacción de Vinicius. No. Yo he dicho que hay que castigarlo y que ahora se debe de enfrentar a la sanción disciplinaria y lo que sea. Pero que quiero decir que, ojo, que el entrenador tampoco está por encima del club, que no puede hacer lo que le dé la gana, como si esto fuera Hollywood, ¿no? El club es el que toma la decisión de tener este tipo de entrenador y en un entrenador como Ancelotti que quizás este tipo de decisiones no las hubiese tomado. Sí, pero bueno, también hay muchas cosas por ahí y Mourinho tampoco tuviera sentado a Vinicius. Quiero decir que a la hora de elegir el perfil de entrenador, el club elige a Xavi pensando que Xavi va a tomar este tipo de decisiones seguramente más en pro de la táctica que de lo emocional. Entonces, si quieres un entrenador que tenga una línea continuista con el impacto emocional que habituaba a Ancelotti en este tipo de decisiones, en este tipo de cambios, pues contratas un entrenador de ese perfil. Creo que el Real Madrid ha dado un vuelco hacia un perfil como el de Xabi Alonso, que precisamente le das poder para que tome este tipo de decisiones. Como dice Tavero, acertadas o equivocadas, pero que tenga este perfil de decisiones. Te puede gustar más o menos. Yo estoy con Tavero. A mí me gusta bastante. Y me gusta bastante que se equivoque y que luego pueda corregir.
No, y que, bueno, ¿qué pasa? Estoy de acuerdo. Que sobre todo quiero quedarme con esto y como tiene razón, venga, ya está, 3 puntos más 5. O sea, hoy yo no Eso quiero es. centrar el debate en esta tontería porque yo estoy seguro que se va a solucionar. Pero lo hablarán que y luego- pasa, Rubén, es que igual que Xavi Alonso decía en rueda de prensa en varias ocasiones, no son solo 3 puntos. O sea, un partido de fútbol nunca dura 90 minutos, siempre trasciende. Y ahora se puede volver a encontrar con un Vini desaparecido en el siguiente partido. Es No lo lo creo. malo de lo que ha pasado. O no, Ve- me refiero. No O lo no, sabemos, o yo no. creo que depende Pero de lo que pase esta ha abierto semana. ahí una posibilidad de que Vini vuelva a desenchufarse, con lo que había costado traerlo, ¿no? Sí, Y- pero y- por ejemplo, con titularidades continuas, la temporada pasada Ancelotti no lo consiguió enchufar y ahora digamos que ha vuelto a conectar el cable Y sin de Vinicius cambiarlo. a través de quitarle ese rol de indiscutible. El año pasado Pues- el que cambiaba siempre era Rodrigo, ¿eh? Sí, Puede pero si por eso hay que ver si el error de Xavi es puntual o tiene trascendencia Claro, por supuesto. en el por devenir. supuesto. Bueno, Sin más. error entre comillas. Bueno, claro, Interpretable. pero esto cada uno. Yo, para mí, sí, Bueno, yo no lo hubiera quitado. Yo no lo Es hubiera un error. A ver, es un error. Objetivamente es un error. No puede ser. No, O sea, objetivamente es un error de Vinicius. El de Xavi, pues te puede también, gustar más o menos. pero el de Xavi también. No me puedes decir que no es un error cuando había gente mí no. peor en el campo que Vinicius. Y es el minuto 70, repito, no lo has cambiado en el Pero es que 80. no es cuestión de mejor o peor, es cuestión de que tienes que tener un rol defensivo que Vinicius, precisamente porque había hecho un esfuerzo durante 70 minutos mayúsculo, ya no estaba para hacer esas ayudas. Yo creo que es sencillo. Ujú. Bueno, vamos a cambiar un poquito vamos a ver un poquito de tema, pero bueno, está bien, me gusta que haya dos visiones diferentes en todos los temas, porque al final nos da eso, ¿cómo se llama la trifulca, ¿no? Pues esto, la Claro. trifulca. Claro, si no, no habría aquí salsa. Exactamente. Ahora no sé si algunos vais a posicionar. Tema Lamine, ¿alguno va con Lamine? No sé. Bueno, vamos a sacar un poco el tema, porque además yo he puesto al principio del programa, no sé si lo habéis visto, un corte que ha habido de Frenkie de Jong con Nacho Peña, en donde Frenkie de Jong decía algo así como que Frenkie de Jong diciendo como no, yo es que más esta semana he visto que Carvajal ha dicho como que va a hablar con Lamine después del partido, en una noticia que yo vi y tal. Eso también es calentar el clásico, porque claro, si Carvajal es compañero de Lamine, pues que le llame y le diga lo que le tenga que decir. Y entonces le dice Nacho Peña, ¿y por qué Lamine no llama a Carvajal? Y dice, no, porque no solo dice a Carvajal, dice al Madrid. Y dice, bueno, pues el madridismo, Carvajal es el capitán y es su compañero de selección, que le llame. Y dice, bueno, a ver, a mí realmente estos piques me parece que ponen salsa al clásico. Y es como, bueno, tío, o sea, has empezado y recoges lo que cable. viene siendo una patada hacia adelante para no perder Sí, nunca sí. la conversación. Por eso os voy a preguntar un poco. No sé si queréis decir algo del tema de Lamine. Si como jugadores, entendedme, sé que al final vosotros sois más madridistas, ¿no? Pero ¿realmente creéis que si fuerais a Azura os preocuparía un poco la situación que está viviendo Lamine? Más allá de lo puro futbolístico y lesión, que yo creo que la podalgia le está afectando, también un poco, yo creo que se le está yendo un poquito de las manos a este chico, ¿no, Sí. Alejandro? Yo es que si fuese aficionado del Barcelona estaría preocupado por dos motivos. Primera, porque sé ya 100% que el entorno de Lamine, lejos de frenarle en este tipo de comportamientos, le va a aplaudir. Entonces ahí tienes un problema mayúsculo, porque si en casa no te ayudan, un 50% del problema lo tienes ya bastante fastidiado, y luego en el club, que podrían corregirle, tampoco lo hacen. Entonces tienes el pastel completo. Con Lamine es una bomba de relojería, pues que les ha explotado esta semana y que no parece que vaya a haber nadie, ni en el vestuario del Barça, ni en el club, ni en su entorno en casa, que le ponga freno. Entonces este tipo de situaciones las podremos vivir con más asiduidad. Y no sé, puede ser una lástima, porque al final no deja de tener 18 años y alguien le podría estar ayudando y aconsejando. Desde luego no lo van a hacer. Y lo que no puede ser es lo de Jong luego. Yo lo comenté también la semana pasada con los jugadores del Getafe, porque lo pongo al mismo nivel. Lo que no puede ser es que seamos cancheritos unidireccionales, que estemos toda la semana calentando el clásico y cuando después viene Carvajal y te dice que te has pasado hablando, entonces te siente mal y vayas Sí, que a la tampoco le dice trifulca. nada, que yo creo que lo están diciendo como si tal, ¿no? Siempre te ha dicho, oye, has No, hablado le de dice más, lo que tío. le dice lo que le tiene que decir, que termina el partido y Carvajal le viene a decir que ha hablado demasiado durante la semana y el campo no ha sido capaz de hablar. Pero es una cosa normal. Y luego de Jong me hace bastante gracia que le pida a Carvajal que como capitán de la selección poco más que vaya a ser el que le tenga que dar en los consejos a Lamine. Yo creo que hay jugadores en el Barça, en el vestuario, que son capaces de pegarle la bronca a Lamine cuando toca. De hecho, si veis las declaraciones de Rafinha al finalizar el partido, yo creo que el palo de Rafinha a Lamine es bastante serio. Uh-huh. Eso no es, pero ayer, Rafinha. ¿Qué dijo? No lo he Rafinha visto. viene a decir que es normal que si durante la semana hablas, que luego en el partido que posiblemente te la devuelvan, pero es que Claro. es una cosa lógica. Y se la ha escuchado a todos los periodistas, incluso sospechosos de no ser precisamente madridistas, cuando al finalizar el partido vemos la revuelta hasta que hubo, dicen es que es normal
que si tú te pasas la semana hablando, luego cuando pierdes, vayan y te pasen la facilita. Mientras no pase, evidentemente, a la violencia física, este tipo de cosas, pero esto es lo que hay, esto es el fútbol. Y yo, por ejemplo, esta tarde voy a jugar a fútbol y seguramente si nos calentamos durante el partido y yo digo algo, me lo contesten luego y te la tienes que zampar y después finaliza el partido y tan amigos, pero esto entra dentro del pique habitual. Claro, sí, es que un clásico es eso, ¿no? David, ¿tú cómo lo ves, todo el tema de Lamine? No, completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Alejandro. O sea, y lo único que estaba hablando hoy en un grupo es que ya basta de dar consejos a Lamine. Quiero decir, con Lamine estamos viviendo que de repente es mucho mejor salir de fiesta que pensar en el fútbol. Estamos viendo que es muchísimo mejor subirte a un helicóptero que recuperarte de una lesión. Estamos viendo que es mucho mejor ir a la Kings que centrarte en el partido que tienes el domingo, ¿no? De hecho, bueno, he visto un vídeo por ahí de Lamine tirando un penalti 3 horas después del clásico. Que yo, o sea, ni siquiera guardar luto por lo que acaba de vivir. No, eso sería el viernes. Eso es el viernes. Es del viernes. Vale. Perdón, yo es que no estoy metido en ese. Pero bueno, igualmente, o sea, yo estoy de acuerdo contigo. Es que 3 días antes de un clásico, un jugador del Real Madrid, se va a la Kings League a tirar un penalti y hace todas esas cosas que haces. Y un jugador que tiene problemas físicos. Y a mí no me da ninguna gracia. Pero entonces, bueno, también... Dime. Sí, entonces a lo que iba, ¿no? Que si la prensa de allí, el equipo, su entorno, como decía Alejandro, lo ve todo eso con buenos ojos y de repente en el fútbol de alta competición no hay que darlo todo, sino que puedes relajarte, pues oye, fenomenal, allá cada uno con su carrera y sus consecuencias, ¿no? Nosotros no vamos a darle consejos encima a un potencial rival, ¿no? Para nosotros mejor que no esté centrado en lo que tiene que estar centrado. Y luego además hay un argumento que me encanta, que es el tema de lo de la selección, que hoy lo sacan a colación. Siempre es cuando el Real Madrid gana, ¿os habéis fijado? Sí, o sea, Lamine puede calentar todo lo que quiera y nadie dice, oye, esto a lo mejor a Hausen, a Álvaro Carreras, que es potencial lateral izquierdo de la selección, a Dani Carvajal, a Gonzalo, si algún día llega a la selección, le puede molestar. No, le molesta que a Lamine luego, después de hacer un partido de mierda, perdona, pero es así, de mierda, se le diga, oye, has hablado demasiado esta semana. O sea, tú fíjate a dónde llega el tema y el argumento de esto. Es que incluso creo que tiene unas declaraciones Lamine, yo creo que Tavero las sabrá, que cuando el Madrid ficha Carreras o Hausen, no sé cuál de los dos, le preguntan a Lamine una cosa así y contesta de un nuevo juguete. Sí, bueno, no tenía yo controlada esa. Sí. Voy a ver si la encuentro. Sí, búscala porque viene a decir como que ese fichaje pues será un nuevo juguete con el que jugar. O por ejemplo lo que decías de la selección el año pasado cuando el Barcelona, no sé si fue en el Bernabéu, creo que el 0-4, no estoy Fermín, 100% seguro, pero que Fermín hace esto, entiendo que eso no molestaba en clave de selección. Claro. Creo que siempre molesta la frase de Lamine Yamal, un nuevo juguete, hace referencia a un comentario que el futbolista hizo sobre Dean Hausen, nuevo jugador de Real Madrid, en una publicación de la selección española en tono de broma y como un picante entre amigos. Yamal escribió mi nuevo juguete en respuesta a Hausen, quien había comentado mi hijo en la publicación. Bueno, pero bueno, esa regla, pero bueno, las que hizo en la previa, así de bromita o lo que sea, pero sentado con Ibai diciendo. Sí, pero no solo eso, pero si luego hizo más, que solo se quedan con lo del tema de Ibai, pero que luego le dice a DJ Mario que gana aquí y verás el domingo. O sea, Claro. O sea, estoy muy de acuerdo con David con lo de que no se le pueden dar consejos y tal, porque él verá, ¿no? Pero yo si fuese barcelonista, pues sí estaría preocupado. O sea, a mí estaba diciendo otro comentario, porque la comparación está con Vinicius, ¿no? Lamine Yamal tiene 18 años, Vinicius cuando tenía 18 años pues tampoco estaba sacando los pies de las forjas tanto. Yo creo que un flaco favor se hace a sí mismo, no como consejo, sino como opinión. A mí no me gustaría. Él llegó hasta ahí siendo buenísimo, porque es buenísimo, eso es indiscutible, con la edad que tiene lo que ha hecho es una auténtica barbaridad, pero en los últimos tiempos, ya sea por lesiones, ya sea por propio estado de forma, pues no está rindiendo como está rindiendo. Sus números de esta temporada en este arranque, se ha perdido muchos partidos, sí que es cierto, pero no sé, llevará un par de goles y tal, no está siendo tan definitivo con la selección, hizo lo que hizo en la Eurocopa, etcétera, pero bueno, sus últimas apariciones con la selección en la Nations y tal, tampoco es que esté siendo tan apoteósico. Desde que empezó todo ese run de que Lamine Yamal tenía que ser el Balón de Oro, él mismo alimentándolo, creo que ha sido un flaco favor para sí mismo. Un poco lo que se hablaba también de su entorno, ¿no? Y lo que dice muchas veces Rubén, ¿no? Que a los futbolistas les dicen mucho lo guapo que son. Porque es que a Lamine le han empezado a decir que es guapo demasiado pronto. Y no solo el entorno, ¿eh?
Para mí lo provoca mucho esto el club, la prensa de allí. Es que ellos necesitaban una victoria, ¿no? Una estrella en la que enfocarse. Entonces tienen el producto Lamine, ¿no? Sin querer ser despectivo. Claro, exactamente. Pero... Y ahí está ese riesgo, ¿no? De que eso juegue en su contra, como puede ser que ocurra o no, pero no me parece positivo. Pero no me parece positivo no porque sea del Barça. O sea, a mí si esto ocurriese con un futbolista del Madrid, pues tampoco me resultaría positivo. Los piques de después, pues como dice Alex, o sea, me parece lo más normal del mundo. O sea, te pegas pegando vaciladas 48 horas y tal, y ahora que te contesten, pues lógico. ¿Cuál es el problema? Yo, si fuese del Barcelona, pues que esas vaciladas llegaron de manera pública, no fueron tonterías por redes sociales, muchas de ellas fueron yendo a la Kings League a tirarte un penalti de jijijaja, estando lesionado en las horas previas del clásico, que quizá él tenga una mente en la que pueda abstraerse de todo y tal, y haya otros futbolistas que necesiten full concentración, etcétera. Vale, perfecto, pero no da la sensación de que eso sea positivo. Y luego hablamos de las lesiones, problemas físicos. Eso que hace fuera del campo también seguramente ayude a lesionarte más menos, a tener más menos claro. Es que la lesión no siempre es accidental, a veces es consecuencia de la falta de compromiso, ¿no? Y responsabilidad también. Puede serlo, eso es. Y entonces a mí me parece que no ha gestionado bien Lamine Yamal todo esto del clásico. Muy bien, le ha metido mucho picante, lo ha hecho más clásico si cabe, pero bueno, si llega ahora el momento en el que haces el partido que haces y te mandan a callar, pues bueno, se le está dando muy poca importancia también a las palabras de Lamine. Porque se está hablando más de la reacción y de lo que le dicen al Madrid, que hablas mucho, pero es que Lamine, la respuesta era, vámonos fuera. Bueno, eso dice a Courtois, que yo de verdad, claro, no sé. Claro. Parece que es decir, hablas mucho es más grave que vámonos fuera, que son anécdotas las dos cosas. Que las dos son tonterías. Absolutamente, pero que Lamine también contestó. Ayer escuchaba mucho eso de una imagen que ensucia el fútbol. Tampoco fue para tanto, es una tangana como hay otras en otros partidos de la liga y aquí nadie dice nada. O sea, no hay ningún golpe, no hay nada. Además, ayer no hay nada. ¿Entendés lo que voy a decir? Ninguna entrada fuera de lo normal. A mí me gustó, O sea, a mí también. A mí me parece recuperar la tensión de los clásicos siempre y cuando se quede en eso. Claro, que un pique sano, claro, ¿sabes? Sí. O sea, sano dentro de qué tal. Yo juego al pádel con mis compañeros de sección y o sea, si una bola es dudosa, pues vas a muerte con tu bola dudosa y somos colegas y luego nos echamos una cerveza. Pero ahí en el momento, pues te puedes decir de todo. Pues es que eso es así, eso es competición. Nos han pillado, por clásico, cierto, Perdona, Tablero, nos han pillado. Estos comentarios son madridistas de pacotilla, nos han pillado. No, mierda, yo ocultándolo aquí. Pensábamos que lo habíamos tapado, pero yo iba con la camiseta de Gladbach. Que por cierto, camisetón, Sí, muy chula, original. Sí. Sí, muy chula. Es un regalo de mi tía. O sea, creo que es la de la temporada, si no estoy equivocado, 95-96. ¿La ha comprado ahora? No. Se la regalaron esa misma temporada. Vale. Y me la dio para hacer este tipo de directos y demás. Dijo, mira, para que alguna de las tengas la pongas al fondo. Y esta la uso solamente para estar por casa, no la saco y demás. Cuando viene sin la camiseta es Vitiña. Y cuando se pone muchos le dicen, pasa que se pone más el pelo recogido, Mijatovic también le dicen, Es un poquito de ambos dos. Un día podías dar la sorpresa y venir bien, engominado, pero como pez, ya sabes. O sea, hubo un día que vine un poco más repeinado y sí parecía más pez, ya. Es verdad que parecía un poco... Es el proceso de dejarte el pelo largo, que hay días que o te pones gorra o te pones gomina o... Puede pasar por ahí también. Es una locura. De todos modos, esa reacción de Lamine, que veo que hay gente comentándola, de citar, ¿no? Un poco a Carvajal, a Courtois, a Vini en la calle, es también propia de sentirse acorralado, ¿no? De alguna manera, y que sabe que esa situación no se va a dar, pero vamos, que si se acobardó en el clásico e hizo un partido muy malo, imagínate si se encuentra en el parking con Courtois. No me quiero imaginar la reacción de Lamine, ¿no? Entonces ahí... Todos somos muy gallitos, pero claro, luego cuando Vini sí que le hizo la de, pues venga, pues vamos, y tuvieron que enganchar a Vini, ¿no? Sí. Y ahí, pues, cuidado. Pero bueno, yo creo que lo de Lamine sin más. Lo que a mí me sorprende es que de alguna manera sí que han conseguido que no se hable de él, ¿no? Porque no sé si recordáis esas declaraciones de mientras gane no me pueden decir nada. Sí, bueno, ya está. Ahora que has perdido, tampoco te dicen porque resulta que estás sobreprotegido, ¿no? Y Vini cometió la torpeza de ser protagonista a mal, ¿no? Y que tiene 18 años. Eso es. O sea, bueno, pero es que... En la cabeza, no, por eso, que es ridículo, en un partido con el Castilla
y era un absoluto meme con 18 años porque no la metía ni en un y en este arcoíris, país todo el mundo se se le ha- reía de él Se y le ha ahí paleado. no pasaba nada. No Se pasaba le ha nada. paleado ¿no? a Vinicius. Sí. El que corre este país- bicicleta y luego nada, ¿no? El La eslogan cosa de- está, la diferencia para mí está en que para mí la situación de Lamine Yamal con respecto al club, con respecto al Barça, es muy ventajosa, porque para mí, por el contexto económico, social incluso que vive el Barcelona y demás, yo creo que tiene secuestrado al Barça, a nivel emocional, a nivel de que nadie en el club se atreve a discutir su figura porque solamente faltaría que el club se posicione en contra de Lamine y que este levante la mano y diga, pues yo aquí no quiero estar. Claro, El es que encima Barcelona la han la creado cagaría en ellos. argumentos deportivos. Claro. Entonces juega con una posición de superioridad, tanto él como su familia seguramente, y aquí el Barcelona tiene miedo a pararle los pies, es la sensación que me da, así como Sí. el Real Madrid, cuando se han dado este tipo de circunstancias, tiene poco problema en decirle al jugador, por aquí no vamos a ir, el Barça yo creo que tiene bastantes más dificultades como para decirle a Lamine que no van a tolerar este tipo de actitudes. También eso es una, y segunda que es la gente que manda en el Barcelona está bastante más cerca de la bravuconería de Lamine que de la sensatez o vamos a decir el profesionalismo que se tendría que aplicar en una empresa de esta magnitud. En eso estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Creo que Lamine Buen punto. está muy cerca de cómo se está gestionando el club y cómo dar Claro. la imagen, ¿no? del Fútbol Club Barcelona. Oye, al que le guste bien, pero a mí me parece un error. Hemos visto clamoroso. actitudes de Laporta, sin ir más lejos, que peores a, que Lamine. A No, mucho Florentino no peores, se las claro, veríamos sí. en la vida, ¿no? Bueno, ni a estaba Florentino yo en la ni a cualquier otro Supercopa. presidente normal. Estaba yo en la Supercopa cuando le regalaron la inscripción de Dani Olmo. Y cuando Con nos las empezaron a butifarras. contar que eso es que se había puesto allá a dar butifarra, que yo era Y a era tirar espectacular. cosas, ¿no? Sí, sí. En este. Bueno. Según nos contaron, hizo muchas cosas. Y no le dijo cosas bonitas a los presidentes de federaciones que estaban allí con él. O sea que eso Florentino es algo que no haría, evidentemente, en la vida, pero bueno. Pero por eso Florentino y muchos otros. No, es no, una claro, situación difícil, ¿eh? Porque yo creo que también deben de tener muy difícil. el culo apretado, con perdón, de que ahora a final de temporada no reciba una oferta del PSG y a ver qué pasa con Lamine, ¿no? Claro, Es que aquí pero está la cosa. al final ese tiene Yo 18 estoy con David años, aquí, ¿eh? tiene que aplicárselo también el Barcelona, porque Pero ¿vosotros como creéis tiene que- 18 años hay que educarlo también. Y si lo Exacto. educas en la complacencia y en el toma tú a un hijo, cada regalo que te pide se lo das, pues seguramente sea un hijo que termine estando malcriado normalmente, ¿no? Pues tendrás que ponerle unas barreras y unos límites. Y eso forma parte del crecimiento de un futbolista también, y más si es un caso tan particular como Lamine Yamal, que con 16, 17 años ya estaba siendo el mejor de todos los partidos, ¿no? Entonces el Barcelona ahí, encima viniendo de donde viene, de los recuerdos del Vietnam, estos que por malcriar económicamente tanto a tantos futbolistas, están como están, vendiendo palcos y con tantísimas palancas que parecen maquinaria pesada. Ostras, pues si ya sabes de dónde viene, aplícatelo, ¿no? Florentino, todos esos pulsos que les han echado, ha sabido aplicárselo. Le han venido pidiendo cosas, y cuando Florentino ha entendido que no va a pasar por ese aro porque no lo va a hacer, pues pasó, salieron los que tuvieron que salir, salió Cristiano Ronaldo, salió Sergio Ramos. Si ahora está aguantando el impulso a Vinicius o no, lo veremos, pero eso forma parte de gestionar y, en el caso de Lamine, de educar. Y está la tercera pata, que es la afición, ¿eh? Yo creo que en ese sentido la afición del Real Madrid, hoy estamos siendo muy críticos con Vinicius en un partido que gana, así que Vinicius se equivoca, y desde la afición del Barcelona no da la sensación de que sean igual de críticos con Lamine en una derrota, y en una derrota en la que Lamine seguramente ha sido el acicate para que se generase un ambiente incluso más tenso en el Bernabéu. Entonces, se juntan ahí muchas cosas como para que Lamine campe a sus anchas en Barcelona y maneje el entorno como quiere y que vaya a recibir muy poquitas reprimendas. Es que en el Barcelona... Perdón. No, David, iba a decir una cosa, un punto más, que muchas veces hablamos de lo que puede generar Lamine, pero es que lo que puede generar Lamine es el disgusto de los de al lado, me explico. Ya se me has visto alguna vez con que si Rafinha no le gustan mucho ciertas actitudes, y a lo mejor eso puede tomarle una decisión a un jugador, decir, oye, pues yo en este caldo de cultivo en el que estoy metiéndome no me apetece, y a lo mejor me apetece más salir, ¿no? Que eso puede pasar, ¿eh? en el Fútbol Club Barcelona. Decías, perdona, David. No, que en el Barcelona, por seguir un poco el hilo que decía Alejandro, en el Barcelona, en la afición del Barcelona, parece que si eres crítico con la situación o con lo que está ocurriendo con algunos jugadores, estás en contra, cuando realmente yo creo que la mejora nace de la crítica, ¿no? Porque la complacencia te invita precisamente a la mediocridad. O sea, tú cuando en tu propia vida
quieres ser el mejor en algo, estás continuamente criticándote los pasos que vas tomando para intentar dar tu mejor versión, ¿no? Y creo que eso también lo queremos hacer desde el amor que sentimos por el Madrid, lo intentamos hacer con nuestro equipo, a pesar de que nos enfademos con unas cosas, nos parezcan mal, más bien o peor otras, pues al final lo hacemos por nuestro amor al Real Madrid. No creo que sea amar menos al Barcelona si critican conductas, critican gestiones o critican plazos de finalización de obras, ¿no? Por decir algo. Correcto. Oye, quería tocar un tema más ya antes de irnos, si nos vamos a ir ya. Es el tema de lo... Bueno, arbitralmente no sé si algo queréis decir de ayer. A mí lo del fuera de juego, hoy lo decía, a mí no es que sea fuera de juego o no, sino qué frame han cogido. A mí ese es el problema de esto, ¿no? Porque claro, si tardas más de 2 minutos en sacar la repetición y ya le dijeron, no sé, a alguien de ahí que había, no sé si 50 jugadas el año pasado, que si hubieras cambiado el frame no hubieran estado en fuera de juego, por ejemplo. Más el penalti, más el primer penalti. No sé cómo lo visteis ayer el tema del árbitro. Es que cuando entregan la imagen del fuera de juego, me tienes que entregar también la toma del pase. Porque si no, claro, en algún momento Mbappé se ha quedado bebiendo agua al lado de la portería y eso no es el fuera de juego de ninguna jugada, ¿no? Pero si tú me sacas ese frame, pues parece que Mbappé está 3 metros fuera. No, perdona. Y enséñame el pase y veremos todo que en realidad la toca De Jong, ¿no? Creo que es. No es un pase de... Esa es la que dice Alejandro. Alejandro estaba muy metido en eso, ¿no? Que tú no tienes tan seguro de que... Yo no vi ninguna toma clara en la que yo pueda decir al 100% que el balón no viene de Fermín. Eso de Fermín, perdón, Alejandro. Pero bueno, de todos modos, yo también os digo, el fuera de juego, lo que dice ayer Rubén de manera muy acertada, al final si nos queremos creer que la tecnología es justa y que la manera que tienen de aplicarlo es justa para todos, pues 1 milímetro es fuera de juego igual que 100 metros, ¿no? Esa es la norma y así es como tenemos que creérnosla. Teniendo en cuenta si queremos ser... vamos a decir, ingenuos de decir que el frame es perfecto. Pero yo creo que esa jugada ha hecho que se pase por alto el penalti, que para mí es clamoroso, porque es un penalti en el que Lamine intenta tocar la pelota, no la toca y realmente es una zancadilla. Que Vinicius golpea ahí es porque Lamine está ocupando un espacio que a mí ayer me venden que es que le gana la posición. Digo, ¿qué posición le gana? Si le mete la pierna, para que no tire. Si lo que busca tú le ganas la posición si tocas la pelota. Si no es una zancadilla. Una zancadilla puede ser más directa o menos directa. En este caso es una zancadilla que se produce segunditos antes de que Vinicius vaya a chutar. Pero desde luego no es una acción de VAR, porque Lamine no toca la pelota en ningún caso. Y desde luego, quitar falta de Vinicius ahí, cuando Lamine claramente invade un espacio de Vinicius, ahí me parece apoteósico y que sea una acción revisable de VAR. A mí me lo tienen que explicar, porque este tipo de jugadas se dijo que el VAR no iba a entrar. Y entró a corregirla cuando no tiene ningún tipo de sentido. Pero yo es que pensé que había tocado. Es que yo pensé que lo habían anulado porque tocaba el balón. Es que el problema es ese. Quizá me equivoco, pero las imágenes que le muestran al árbitro son desde atrás y puede llevar al árbitro a confusión. Yo creo que el árbitro acierta la primera vez pitando penalti y creo que luego, por manipulación de las imágenes, lo anula porque sí que parece que Lamine puntea, pero es que en realidad le podrían haber puesto otra toma en la que se ve claramente que no. Exacto. Es que yo creo que el árbitro de campo ayer yo creo que está bien. O sea, lo que pasa es que luego desde la sala VAR le empiezan a poner palos en la rueda una detrás de otra y son errores. O sea, el penalti, si él lo pita, o sea, me refiero, si él decide que no es penalti en directo, también me parecería bien. Porque es que me parece una... Aquí está el tema, claro. Es que me parece una jugada que puede serlo o puede no serlo. A mí sí me lo parece. Pero me parece algo que es valorable por el árbitro. Me parece una jugada en la que el VAR, en teoría, pues no puede entrar. Porque me parece que no puede entrar el VAR ahí. Es la decisión del árbitro. Y porque es que entonces el VAR va a entrar en todo. Claro. Y entonces empezamos de nuevo... Bueno, de nuevo, nunca hemos salido de ahí, ¿no? En que los árbitros no piten, en que los árbitros dejen jugar, porque ya vendrá el de la camarita a decirme, oye, esto es esto, esto es lo otro. Y eso no puede ser. Y a mí el problema que hay con el arbitraje español es que no se toman buenas decisiones, ya sea a través de una cámara o ya sea en directo. Y sí, un partido como un clásico, con lo difícil que es arbitrar un clásico, me pareció que lo hizo bastante bien, eso Dorado. Si luego vienen tus compañeros desde la pantalla a hacerte lo más complicado, pues el problema que hay aquí no es un problema de tecnología. El problema aquí es un problema de juicio. Bueno, y posiblemente de intencionalidad.
Pues de hecho, por suerte no tuvo mucho, Claro, esa es otra. mucho misterio en el resultado, pero bueno, si no podría haberlo tenido. Pero si te paras a Eh, pensar, Rubén, todas las sí. decisiones son en contra del Madrid, porque el penalti que pita en la segunda parte lo tiene que corregir el VAR y es un penalti claro que en directo lo tienes que pitar porque se ve claro que le ha tocado con la mano, no hay más. Eso que están calculando la altura del hombro me parece ridículo. La pelota se queda dentro del campo y Bellingham tiene la capacidad de un pase de la muerte mucho más cerca de lo que estaba. Y después se equivocó también la segunda amarilla, Pedri. Quiero decir, es que Sí, son es la muchos errores entrada de en un partido. Camavinga. La entrada de Camavinga es amarilla. Son muchos Se la errores en un partido. perdona. Son un penalti, un fuera de juego, un penalti mal pitado que le tiene que corregir el VAR, esta vez bien sí, y una roja que tiene que llegar, que son 8 o 9 minutos antes de lo que llega. Es que son decisiones que hacen que lo que dice Tavero. Yo no hablo de teoría conspiranoica, hablo de nivel, y para mí el nivel es bajísimo. De hecho, fíjate cómo será el nivel que le preguntas a un madridista y estuvieron fatal, y le preguntas a un barcelonista y estuvieron fatal también. Eso tiene mérito. Pero no sé qué acción pueden quejarse. No, ¿Hay aquí había alguna alguno por polémica? aquí decía por aquí que es un rebote, hay un chico del Barça por aquí, dice que es un rebote en la mano, que no es mano No, en no es un rebote. rebote. Viene de Y Bellingham. luego nos ha puesto también por aquí que, o sea, que le pega a Vini a Lamine y es falta de Lamine. Zancadilla es Claro. cuando uno va corriendo y te hacen caer. Pero ahí, por ejemplo, a No. mí me recordaba la jugada, o sea, yo he hecho artes marciales toda la vida y me recordaba más una protección del balón interceptando la pierna de Vini, ¿no? O sea, yo creo que los defensas ahora mismo dicen, bueno, entonces ahora cómo defendemos una posible ocasión de gol, ¿nos tiramos jugándonos el tipo a que el balón nos golpea a nosotros o paramos directamente la pierna del jugador y no pasa nada? Y ahí lo que hace Lamine, ojo, entiendo que Lamine lo que quiere es puntear el balón como le muestran al árbitro, Claro. ¿no? Pero ahí lo que hace Lamine es frenar el pie de Vini que va a chutar claramente, ¿no? Bueno, chicos, que no creo que más tiempo. Además, yo tengo que comer, tengo que irme a currar y tal. Hoy curras, Tavero, ¿no? Hay libras, ¿no? No, hay libro. Sin Sí. vergüenza eres. O sea, hay que recuperar la garganta al 100%, tío. Exactamente, hace muy bien. Yo ahora me voy para allá, que tengo cositas que hacer. Oye, me ha encantado, David, tu inicio. Además, me ha gustado que haya esa visión diferente con Alejandro, porque además es otra persona muy analítica. Siempre voy a juntaros más de una vez para que discutáis, porque me viene muy bien. Un hombre filósofo con aquí todos los libros de Hogwarts y el bueno de Alejandro, que tiene una labia tremenda. Así que os juntaré más veces con Tavero de por medio. Porque me gusta esta tertulia, lo digo a los dos. Un placer haber que habéis coincidido con David, a pesar de esa discrepancia, pero me parece una discrepancia totalmente lógica y divertida. Y nutritiva, ¿no? A mí me parece muy ilustrativo el valorar otras opiniones, ¿no? Y además que estoy de acuerdo, o sea, yo creo que hay que sancionar a Vini sin ningún tipo de duda. O sea, Bueno, sea lo que sea, tampoco os sois tan amigos, que yo creo que seguís dando palos de vez en cuando, que me va a venir… No guardéis las navajas. Exactamente, por eso se llama la trifulca esto, porque no estaba Blanca y Steizan. Hoy me ponía por ahí alguno, tío, tenéis que haber invitado a Steizan hoy y que se me agarre con Alejandro. Y he dicho, bueno, pues tengo a David que también un día, Rubén, lo que tienes que organizar es una trifulca en un restaurante con una camarita aquí. Nos ponemos… y grabarlo, ¿no? Y grabarlo. Eso es. Vale, me parece. Rollo videoclip de Zetangana, ¿no? Si lo malo de esto es que cada uno son de un lado diferente. Lo hay en Barcelona, Alejandro es de Castellón, David, tú eres de Valencia. De Valencia, Steizan es de Galicia. Barito ahora creo que también se va. Bueno, o sea, tengo un poquito de todo. Equillo de Valladolid. Blanca es de Madrid. Mira, Blanca sí que es de Madrid, como Tavero y como yo. Bueno, hay de todo, Bueno, chicos, que muchas gracias a los tres por haber estado en esta trifulca. David, te molestaré más veces. Ya sabes que con toda la confianza del mundo, si puedes bien y si no, no pasa nada. Y nada, que os quiero, Alejandro y a Tavero, ser buenos, ¿vale? Un abrazo, gente. Un placer. Cuidaos. Hasta luego, chicos. Chao. Adiós. Acabamos con la trifulca.